Hay responsables de lo que está sucediendo y voy a poner algunos ejemplos muy breves. Mira, en octubre del 2024 el Partido Popular y Vox rechazaron en Castilla y León tramitar la ley de bomberos forestales. ¿Sabéis cuál es el argumento que dio Vox? Que la ley ponía bomberos y bomberas y que era un panfleto ideológico de género. Por eso lo rechazó Vox, porque ponía en la ley bomberos y bomberas. Lo rechazó, se rechazó. También rechazaron que el operativo contra incendios estuviese todo el año, pero es que esto es recurrente, cada año siempre van detrás. Fíjate, la Sierra de la Culebra en 2022 ardió en junio del 2022, en junio. ¿Por qué es importante junio? Porque durante muchísimo tiempo, tanto los sindicatos, bomberos forestales, la oposición, le decían que había que ampliar el plan de verano, porque el calor llegaba antes. Y decía el consejero famoso Quiñónez, que el verano empieza el 1 de julio. Como no tenía activado el plan, solo un 30% del plan estaba activado, la Sierra de la Culebra ardió en junio con solo un 30% del plan activado. Lo han cambiado. ¿Sabéis cuándo lo han cambiado? 31 de marzo del 2025. 2 años después de que se ardiera la Sierra de la Culebra. Ahora sí, ahora el verano, a efectos de incendio, empieza el 12 de junio. Pero ¿tiene que pasar todo esto para que lo hagan? Hay responsables, el Partido Popular y Vox. Claro, y luego hay territorios, Nayara Pinido, donde hay recorte de presupuesto para prevención y hay gente que se queja, ¿no? Hay que limpiar, que es fundamental. Sí, es que se entiende que recortar, ¿no? Los recortes se llevan haciendo durante años y estas son las consecuencias de que en Castilla y León haya descendido la inversión para luchar en la prevención con los incendios hasta un 87%, pero es en todas las comunidades autónomas donde se ha puesto el foco más en solucionar cuando ya tienes un incendio que cuando tienes que hacer un gasto, porque se entiende como gasto y no como inversión. Pero unas más que otras, ¿eh? Unas más que otras. El caso a la hora de elaborar... es efectivamente, el caso de Castilla y León yo creo que clama al cielo. Hay otras comunidades que no han bajado tanto, que han mantenido, aunque han bajado, pero el caso de Castilla y León, y además teniendo el ejemplo del incendio de la Sierra de la Culebra tan reciente, clama al cielo. No sé si políticamente se ha tomado esta decisión porque entró Vox en los gobiernos de Castilla y León y también ideológicamente se ha recortado en determinadas áreas frente a la tauromaquia, por ejemplo, que se le ha primado dotándole con más presupuestos y aumentando ese presupuesto. Pues Yo creo que estas cosas también no solucionan absolutamente nada, pero creo que es para pensar cuando alguien introduce el voto, saber lo que está votando. Ernesto de Kaiser, Marisol, Hugo, ¿qué está ocurriendo? Porque hay comunidades donde esto vuelve a pasar. Precisamente Castilla y León es una de ellas. No se aprende, no se quiere aprender, no interesa porque cuesta dinero, se privatiza. ¿Qué está ocurriendo? No, es un problema de prioridades. ¿Qué prioridades? Las prioridades consisten en que en Castilla y León impera una política neoliberal desde hace ya muchos años. Ellos lo ha explicado claramente el consejero de Medio Ambiente. No es ¿cómo vas a mantener ese tipo de actividad todo el año? No tiene ningún sentido. Lo ha dicho con todas las letras. Y por eso en las manifestaciones que hemos visto el dibujo del consejero de Medio Ambiente como uno de los principales responsables, que además se fue a comer a Gijón. Pero lo fundamental es que en el medio de un incendio lo que tienes es la caja negra de lo que ha ocurrido en los últimos años. Es decir, en el medio del incendio tú no puedes improvisar y resolver nada, pero lo que sí ves es la carencia de las políticas y cómo han influido esas políticas. Y esa es la política de recorte. Yo es que no veo tantas diferencias. Antes de que me vuelva a insultar en directo Ernesto de Kaiser, lo que hay que decir que efectivamente hasta el propio partido... Me llamaste corto en directo, corto, hace unos instantes. Eso no es un insulto. Corto, no es un insulto. Y yo no dije que era corto. La palabra la inventaste tú. Es una descripción, tú lo que quieres ¿no? es discutir conmigo, Bien. eso es lo que quieres. No, quiero dar información porque ambos somos periodistas y ambos damos ¿Cuál información. ¿Cuál es la información que das? La información los 200 soldados. Los 200 soldados. No, dije mucho más, Ernesto. Vale. La información es que esta misma mañana Esther Muñoz, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, ella misma ha reconocido que hace falta invertir más en prevención. La primera comunidad autónoma que más invierte, siendo, insisto, está claro, que las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, la que más invierte es Andalucía. Andalucía. Ya lo Bien. sabemos, Entonces, hay comunidades del Partido Popular que también están invirtiendo, en fin, más cantidad en prevención, en gestión forestal. Pero ¿cómo no va a invertir más Andalucía si tiene más territorio? Por lo cual, en fin, no generalicemos porque, como llevamos repitiendo 1000 veces, es una competencia autonómica, con lo cual no se puede generalizar en este caso
y hay que ir caso por caso. En todo caso, hay que invertir más, está claro, y el Partido Popular así lo ha reconocido esta misma mañana. Pero si no es un problema de reconocer, es un problema de que hay una catástrofe y alguien tiene que hacerse cargo de esa catástrofe. Y esa catástrofe va a implicar también, probablemente, cosa que no hemos tratado, demandas importantísimas por la irresponsabilidad de las administraciones autonómicas, porque la gente no solo se va a conformar con las ayudas oficiales, también hay falta de diligencia, negligencia. Y no hay ningún... Y cuando no inviertes, cuando decides por decisión propia de que no vas a invertir ahí porque no vale la pena, tú eres un negligente. Y no tiene nada que... Tú dices, más que reconocer, lo que hay que hacer es hacer. Más que reconocer, hacer. O sea, que las palabras a veces las lleva el viento. Ahora lo que reconozcan a mí me da igual. Hay que hacer. Me da igual lo que reconozcan. La gente que está pidiendo una respuesta no le basta con que le hagan una autocrítica. Ahora tendrá que ir a las demandas, tendrá que contratar bufetes de abogados para responder. Todos los afectados por los incendios. Ganadero. Porque si hay negligencia... Van a demandar a la autoridad, o debían demandar Claro, a las autoridades, ¿cómo debía? Lo va a hacer. Ya verás los bufetes de abogados que se van a movilizar. Bueno, saludamos a Ana. Ana, buenas tardes, gracias por atendernos. Habéis perdido viviendas. Sí, buenas tardes. Sí, hemos perdido en concreto 17 viviendas en San Pedro de Cansoles, aquí en Guardo. Es una pedanía de Guardo, en Palencia. Y 17 viviendas se han quemado, sí. ¿Sentís la impotencia de que en el momento en el que veíais que el fuego avanzaba, recibisteis la ayuda pertinente? Lo digo porque estamos en un tiempo en el cual se está diciendo hay gente que se quedó incluso sin ver cómo llegaban los efectivos e intentó salvar sus viviendas y no pudo ser. A quien esté ahora viendo, ¿qué le diría? Pues mira, os estaba viendo a vosotros y voy a explicar lo que ha sido una negligencia. En nuestro pueblo nos han desalojado con 24 horas de antelación, ¿vale? El fuego estaba bastante lejos de nuestro pueblo y vino la Guardia Civil y literalmente nos dio 10 minutos para salir de casa por el riesgo de humos y por el riesgo a la salud que suponía tener un incendio cercano, pero no en riesgo de estar en nuestras casas en ese momento. O sea, normalmente cuando hay un incendio, las poblaciones de alrededor las desalojan por el humo y por el riesgo a la salud que eso lleva. Pues a nosotros nos desalojan y 48 horas después seguíamos sin tener noticias de nuestro pueblo. Nuestro pueblo empieza a arder a las 24 horas de habernos sacado de allí, ¿vale? Es decir, que esa tarde que nos desalojan y la noche de ese día, gente que conozco del pueblo ha estado en el pueblo y el pueblo no estaba ardiendo, ¿vale? Ha empezado a arder al día siguiente a las 6 de la tarde y a nosotros no nos han dejado actuar ni nos han dejado hacer nada. Pero cuando digo actuar ya no es solo intentar regar nuestros alrededores, hacer cortafuegos, intentar segar antes de que llegase el fuego a nosotros, preparar nuestras casas para lo que venía. No nos han dejado hacer nada. Pero es que una vez que el fuego estaba en el pueblo, ¿vale? Nos han llegado vídeos de alguien, gente que estaba allí trabajando, no sé en qué, pero nos han llegado vídeos de nuestras casas ardiendo sin que nadie las estuviera apagando, ¿vale? O sea, no había efectivos apagando las casas, no había efectivos en nuestro pueblo. El fuego ha llegado a nuestro pueblo porque estaba abandonado, porque han decidido tomar otro tipo de decisiones y llevar a los efectivos a otras zonas, ¿vale? Y dejar morir nuestro pueblo, nuestras casas. Eso es una negligencia. Perdonadme que lo diga así, pero es lo que hay. A mi pueblo no ha ido bomberos, ni bombas, ni autobombas, ni la UME, ni ha habido nadie que sea capaz de defender las casas. Mi casa, en concreto, se ha incendiado porque la casa de al lado empezó a arder. Pero si una vez que empieza a arder una casa, la siguiente la cortas, tienes capacidad de salvar la siguiente casa. Pero si no hay nadie, está claro que el fuego va a avanzar, y allí no lo para ni Dios, porque no hay nadie. Pero es que a nosotros tampoco nos han dejado. Entonces, si no hay efectivos, si no hay medios, ¿qué menos que esas 24 horas de que empezaran a arder las casas, habernos dejado por lo menos ir a recoger nuestras pertenencias? Pero es que no se ha hecho. No nos han dejado actuar antes, no nos han dejado actuar después y no han actuado ellos, que ese es el problema, ¿sabes? Ana,
vosotros debíais estar a salvo. Quien tiene que hacer esto es aquellos para los que tú pagas unos impuestos que tienen que estar para que estos servicios pues estén para precisamente salvar vuestro pueblo, vuestras viviendas, que es algo que no ha ocurrido y como tal queda denunciado y así lo hemos podido oír. Ana, lo sentimos, mucho ánimo y aquí queda la denuncia y a donde tengáis que llegar, llegad. Donde tengáis que plantear, lo haremos. tenéis que hacerlo. Gracias, Ana. ¿Sabes lo que es negligencia? Sí, no, sé perfectamente lo que es negligencia. Lo que sé es que tú tampoco eres juez, Sí, Ernesto. Ernesto, ¿qué decías? Falta negligencia. Eso tendrá que quiere determinar un decir juez. que no han... Cuando tú tienes la responsabilidad Sí, sí. de la comunidad autónoma, Sí, sí. tienes una obligación. Y no tiene nada que decir de ello el gobierno central. Me refiero, las comunidades autónomas no están invirtiendo correctamente. Eso es evidente, lo ha reconocido hasta el Partido Popular, no están invirtiendo correctamente. Que a mí no me importa lo que reconozcan. Y no tiene nada que al menos vigilar el gobierno central, no tiene ningún tipo de responsabilidad del gobierno central en una política tan importante que como son es menores la de gestión edad. forestal, como es Los la gestión presidentes forestal, autonómicos como es no la son gestión menores de incendiaria. edad. Léete la Constitución. Nada que decir. Ya, pero Léete la Constitución. Claro, Vamos a ver, Hugo, no. Vamos a ver, bulos, no. Yo puedo entender que digamos, no, claro, ¿qué va a controlar? Si es que las competencias están en manos de las comunidades autónomas. Pero, por ejemplo, ahora se puede decir, vamos a una alerta 3, ahora. Pero durante el año tienen las competencias, tienen un presupuesto y deciden dónde invierten más o dónde invierten menos. Pero Y luego habrá que debatir si las competencias debieran estar o no debieran estar en manos de las comunidades autónomas. Están. Con ese dinero tú puedes decidir si gastas más en prevención o gastas menos. Pero yo- o gastas más en tu arranque. Sí. Pero- Pedías la palabra. Sí. El artículo 7.2c de la Ley de Montes, lo cito en un artículo de hoy, dice lo siguiente, es de 2003. La administración del Estado es competente para el establecimiento de las directrices comunes sobre formación en materia de extinción y prevención de incendios, en la normalización de los medios materiales y de los equipamientos de personal de extinción de incendios forestales en todo el territorio español, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas para cobertura de los montes contra los incendios. He dicho 1000 veces aquí ya que el Partido Popular tiene una responsabilidad de invertir más en las comunidades autónomas. Pues que dimitan. Y Que dimitan. Sí, claro. Partido Popular no, la Si comunidad tienen las autónoma. competencias, Un segundo, por favor, si un segundo. Partido Popular. tienen las La ley de competencias Montes, y el piden que gobierno- les tiene que controlar el y gobierno según- central, tendrán que dimitir. Terminas, Hugo. Y según la ley de Montes, el gobierno central sí que tiene la responsabilidad de establecer en ocasiones directivas nacionales y luego coordinar. Y luego Nayara, por favor. coordinar. Yo creo que Nayara, en la exposición que estás haciendo, como de vigilando una culpabilidad del gobierno central, estás asumiendo que los responsables que tienen las competencias, los presidentes y presidentas autonómicas, deben de dimitir porque no saben hacer su trabajo. Eso es lo que estás diciendo, intentando limpiar la cara al gobierno central. Estás señalando a quien debe de hacer un trabajo, no lo hace. Y si no es competente a la hora de hacerlo, yo pido desde aquí que dimitan y que dejen gestionar algo que le preocupe a las personas a los que se les esté quemando la casa. Claro, pregunto, Ernesto, pregunto Hugo Pereira, se plantea el debate político de, se intenta confundir al personal de dónde están las competencias, de no se hace lo suficiente, porque ahí está ese debate, el mensaje del presidente en esa visita, lo que ha escrito Feijóo en las redes sociales. Ernesto, Hugo. Bueno, yo creo que la estrategia del Partido Popular ha sido reproducir la estrategia que siguieron adelante en la Dana de Valencia el 29 de octubre del 2024. Es el mismo modelo, confundir a través, en este caso, de una cortina de humo, nunca mejor dicho, producto de los incendios, confundir sobre de quién son las competencias y de quién son las responsabilidades. Lo que ocurre es que en esta confusión han intentado vender gato por liebre, aparte de la confusión, y es que, por ejemplo, han explicado el envío de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, como una cosa, no el envío, sino el comportamiento de la UME, como una cosa muy buena, omitiendo que quien envió a la UME es quien tiene el poder sobre la UME, que es el Ministerio de Defensa. Con lo cual, lo que hacían era decir, es la UME, pero el gobierno está muy mal. Es decir, una contradicción en sus términos, porque la UME no hubiera ido ahí, los primeros 800... No, termina, Ernesto. Los primeros 800 no hubieran ido ahí si el Ministerio de Defensa, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez no los hubiera enviado.
Lo que están es pidiendo la UME, efectivamente, pero más efectivos también, más efectivos del ejército. Pidió Alfonso Rueda, sin ir más lejos, el presidente de la Xunta de Galicia, 200 soldados. Están llegando, sí, ¿y dónde está la maquinaria pesada? ¿Dónde están los bulldozers? ¿Dónde están los centros de mando? Están llegando a cuentagotas. Y esa es la realidad, a cuentagotas, esa es la realidad. Con lo cual, sí, efectivamente, muy bien que llegue la UME, depende del Ministerio de Defensa, muy bien que las competencias son de las comunidades autónomas, pero no podemos eximir de toda responsabilidad al gobierno central, al gobierno de Pedro Sánchez, que según la ley de Montes y la Constitución española, efectivamente... Ernesto, por alusiones, Ernesto, vamos a ver, esto de a cuentagotas, es decir, el despliegue, hasta la presidenta Extremeña ha dicho hoy que medios hay, que les gustaría que hubiera más, pero que les han dicho que son los que disponen, pero cuentagotas... Mañueco pero bueno, Ernesto... Me parece una barbaridad lo que has dicho. Me parece una barbaridad. Me parece de verdad una barbaridad. ¿Lo qué? ¿Por qué? Me parece una barbaridad porque los medios de los cuales dispone el gobierno, las ayudas que ha dispuesto en el resto de Europa, han sido todo lo rápido que han podido ser. ¿Dónde están las pruebas concretas? Es que, vamos a ver, los militares. Los militares están para dirigir tanques, aviones, portaaviones, barcos y todo eso. No están para ir a combatir el fuego. Los 800 o los 1.200 de la UME, que están entrenados en combatir el fuego, están combatiendo el fuego. Es que no se pidieron para eso, Ernesto. Los 200 soldados que se están viendo del ejército de tierra, adicionalmente a los soldados de la UME, la historia por es para 200 soldados. vigilancia. Es una vergüenza. Una vergüenza. Pero ¿cómo? Toda la Una historia, vergüenza es que tú toda la crees que es una historia del vergüenza. señor Pereira son los 200 soldados. Es una vergüenza lo tuyo. Lo que están pidiendo las comunidades autónomas, Mañueco, Alfonso Rueda, que están diciendo que no están llegando a su debido Pero momento. una vergüenza porque lo que están pidiendo los recursos Es una están vergüenza pidiendo. porque a convertir la cuestión de los incendios de 375.000 hectáreas, de 60.000 personas trasladadas, en el tema de 200 soldados, es que ser corto, pero no ser corto. Es que es directamente no tener ninguna capacidad para analizar la situación. Pero no hay suficientes bomberos forestales con la que está cayendo, o no se limpia suficiente el monte, o los caminos. Bueno, yo creo que la escasez es generalizada y total porque no hemos invertido, no ha invertido el Estado, no ha invertido las comunidades autónomas y no puedes improvisar en una situación así. Estás atado de pies y manos, estás entregado. España ha estado entregada por su política anterior. Ahora yo quiero un pequeño ejemplo. Decía nuestro compañero Hugo que por qué el gobierno no supervisa. Entonces voy a dar un ejemplo para ver lo que significa esto, lo que puede llegar a significar. En Castilla y León practican una política de recorte de impuestos. Como en todas las comunidades, intenta hacerlo el PP siempre que pueda. Bonifica impuestos. Y, como resultado de esa política, detrae unos fondos que podrían ser utilizados para otras actividades. ¿De acuerdo? Deja de ingresar por las bonificaciones de impuestos. Y por eso, entre otras cosas, reduce el presupuesto para bosques, cuidado de bosques, para prevención de incendios. ¿Tú te imaginas, Jesús, a Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros discutiendo con Mañueco si va a bonificar o no va a bonificar y prohibiéndole que bonifique impuestos y que en cambio asigne más fondos para los bomberos forestales o para la prevención de impuestos, de incendios? ¿Te imaginas a Pedro Sánchez y al gobierno, o sea, Pedro Sánchez o Feijóo, cuando es lo contrario, da igual, discutiendo con la comunidad autónoma? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Yo no trata de discutir, sino de cada uno con sus competencias hacer. Exactamente. Mañueco ha optado, ha apoyado a su consejero de Medio Ambiente, su consejero de Medio Ambiente, todos sabemos lo que piensa, todos sabemos lo que hizo, y ahí está. Y estás entregado. Estás totalmente entregado. ¿Cómo vas a improvisar? Yo lo que me parece que el Ministerio de Transición Ecológica tendría que tener un control de lo que se invierte en cada comunidad autónoma, porque, insisto, efectivamente es su competencia de las comunidades autónomas, pero tiene que tener un control el Ministerio de Transición Ecológica de lo que está invirtiendo en una cuestión que es troncal, como es la gestión forestal, la prevención y la extinción. Y no tiene ese control el Ministerio de Transición Ecológica. No tiene esos datos. Si tú preguntas, remite a los presupuestos autonómicos. Sí,
La ministra Excel lo dijo el otro día. Dio una serie de datos pero si hasta de las comunidades autónomas. Vamos a ver, si es que ya no se trata de tener el control, se trata de tener las competencias. No la liemos, Pereira. Vamos a ver. Tú puedes controlar. ¿Qué es tener el control? Al final es tener el poder ejecutivo de hacerlo. No, ¿qué? Es que si las A comunidades mí no me autónomas... líes que no soy Kaiser, Cuidado, que aquí algo... Vamos a ver, no, ¿qué es control? ¿A qué le llamas control? El control al final es que tú tienes las competencias y como tal ejecutas. Y tienes un presupuesto y como tal. ¿Ejecutas o no ejecutas? Claro. ¿Inviertes o no inviertes? Eso está en las comunidades autónomas. No me líes, Pereira, ¿de acuerdo? No me líes si no leímos al personal, eso es lo que hay, control, que tú puedes recibir unos datos, pero al final lo hace quien lo hace, que tiene el presupuesto. No le puede tirarle las orejas y decir lo que hacemos. Esa es la realidad. Vamos a ver, Antón Losada. Estamos aquí con el debate y no sé si estamos en intentar liar la madeja de dónde están las competencias cuando avanzan las llamas. Por ejemplo, en Galicia, donde estás tú, ya va de récord, más de 70.000 hectáreas ardidas y todavía está diciendo aquí Hugo Pereira quién tiene el control. Antón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que la cuestión del... vamos a ver. Estamos padeciendo las consecuencias de querer apagar los incendios con propaganda, que es lo que ha pasado en Castilla y León y que es lo que ha pasado en Galicia. La semana pasada teníamos el mejor servicio de extinción del mundo, estaba todo controlado, los fuegos eran graves pero lo teníamos bajo control y hasta el 15 de agosto el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, nos decía que estaba todo completamente controlado y el 15 de agosto nos levantamos con la sorpresa de que le mandaba una carta a Pedro Sánchez pidiéndole más medios, cuando hasta 12 horas antes teníamos el mejor servicio de extinción del mundo y estaba todo bajo control. En el caso de Castilla y León todavía es más claro, ¿no? Porque compareció en rueda de prensa Mañueco para decirnos que sobraban medios, que había de todo, que no había ninguna necesidad. De repente, en 24 horas, empezó a faltar de todo. Y ahora estamos en la peculiar situación en la cual el principal responsable del servicio de extinción, en el caso de Galicia, que es Alfonso Rueda, nos dice, por un lado, que tenemos el mejor servicio de extinción de incendios del mundo y de Europa, y por el otro lado, que el Estado tiene que mandarle muchísimos medios, tiene que mandarle bulldozers, tiene que mandarle aviones, tiene que mandarle militares, tiene que mandarle bomberos. Vamos a ver, presidente, las dos cosas no pueden ser verdad a la vez. No podemos tener el mejor servicio de extinción de Europa y que se nos quemen 30.000 hectáreas en un fin de semana. Y no podemos tener el mejor servicio de extinción de Europa y al mismo tiempo estar quejándonos de que no recibimos medios y que por eso ya no son 30.000 las hectáreas, son 70.000 las hectáreas que se han quemado en un fin de semana. Así que yo le pediría, por favor, a los responsables, que son los presidentes de las comunidades autonómicas, que son los que tienen el mando principal y absoluto en la lucha contra el fuego, que por favor, el fuego no se apaga con propaganda. El fuego se apaga con decisiones y el fuego se apaga afrontando los problemas y liderando las crisis, no buscando culpables. No, estoy de acuerdo con Antón Losada, pero desde luego aquí estamos en otra dimensión. Es evidente que el Partido Popular, las comunidades del Partido Popular, digamos, han llegado, parece que tarde, y han invertido efectivamente poco, o no lo que debieran las comunidades autónomas en la prevención de incendios. Pero es que estamos en otra dimensión ya. Estamos en la dimensión de que hay que apagar el fuego. No estamos en la dimensión de han invertido poco, que eso ya vendrá otro escenario. Y la dimensión actual, que es la que hay que apagar el fuego, lo que es evidente es que se están pidiendo medios y como están denunciando, no lo denuncio yo, lo han denunciado Rueda esta misma mañana vía tuit, lo ha denunciado Mañueco esta misma mañana. En fin, no están llegando los medios que están pidiendo al Estado. Y sí que es competencia del Estado, eso sí, también cuando trasciende de la comunidad autónoma, en fin, los incendios o la catástrofe, que también entregue medios para hacer frente a ello en las comunidades autónomas. Pero vamos a ver, Hugo, no puede, el presidente de la Xunta no puede decir dos cosas a la vez. No puede decir que tenemos el mejor servicio de extinción de Europa en Galicia y al mismo tiempo decir que los fuegos avanzan sin control porque el Estado no le manda medios. ¿No te das cuenta? Las dos cosas no pueden ser verdad a la vez. O una cosa o la otra. Si tienes el mejor servicio de extinción de Europa, no se te queman 70.000 hectáreas en una semana. Y si no tienes el mejor servicio de extinción de Europa, entonces sí, entonces necesitas medios y necesitas la ayuda del gobierno central, no del Estado, porque te recuerdo que Alfonso Rueda es Estado, que la Xunta de Galicia es Estado. Es Estado, somos todos Estado, y que él es el responsable de la gestión de la emergencia.
En una situación de crisis, el responsable de la gestión de la emergencia lo que tiene que dar es soluciones, lo que tiene que dar es un mensaje de esperanza, lo que tiene que dar es un mensaje de que estamos haciendo todo lo que podemos. Y no salir a las ruedas de prensa o entrevistas o poner tweets de es que Mengano ha hecho no sé qué, es que Zutano ha hecho no sé qué más, es que el Estado... Oiga, señor Rueda, que el Estado es usted. Usted es el Estado, usted es el jefe de esta emergencia, usted no es un tertuliano, usted no es un comentarista. Eso lo podemos hacer tú y yo, Hugo. Tú y yo podemos empezar a discutir aquí si el Estado ha mandado, si no, quién tiene las competencias, pero Alfonso Rueda no. Alfonso Rueda es el jefe de la emergencia. Ya lo que Esto pasa... fuera un ejército, esto es el general en jefe. ¿Te imaginas el general en jefe dando ruedas de prensa para quejarse de la logística y para quejarse de que no le mandan soldados? ¿Pero qué es esto? Entonces ya está bien, ya está bien. Y no es solo eso, y ya termino, no es solo la propaganda en la que sigue instalado. Se le han ardido 70.000 hectáreas, 70.000 hectáreas en una semana. En el año 2006, al gobierno de mi partido en el que yo estaba, nos ardieron 95.000 en un mes y éramos unos inútiles. Pero él no, él es un héroe y es una persona muy competente. 70.000 hectáreas en una semana y sigue diciendo que tenemos el mejor servicio de extinción de Europa y que la culpa es del gobierno central que no le manda medios. Vamos Entonces, a remarcar, los incendios Antón, no que... se apagan con propaganda. Vamos a remarcar que en aquel tiempo...